compramos en la verdulería, esa materia terminada vuelva a donde nació, a la tierra. Y aparte vuelve a ser un abono. Un abono es una enmienda que necesita tener el suelo. Que cuando uno empieza a conocer todo lo que hace el suelo por nosotros, eso que pisamos todos los días y que no le damos mucha importancia, empezamos a entender el rol estratégico que tiene en esta mitigación del cambio climático. Esa materia orgánica, después nosotros se la devolvemos a nuestra tierra. En mi caso, yo se la devuelvo a la huerta. En tu caso, la podemos devolver a tu jardín, o en una escuela, a donde la puedan necesitar. Uno habla de compost. ¿Qué es el compost? O sea, ¿cómo puedo hacer un compost en mi casa? Yo vivo en un departamento. ¿Puedo compostar en un departamento? Por supuesto que podés compostar en un departamento. Si tenemos un jardín, un patio como tenés vos, podemos llegar a armar algo de madera de palo, lo que sea. Si tenemos un jardín, un patio como tenés vos, la separación de esa basura que antes iba a la calle, a los rellenos, poder separar toda esa materia orgánica. Si vas a usar estiércol, tenés que tener la consideración de sanitizarlo. ¿Cómo lo sanitizás? El papel, los maples de huevo, que siempre te preguntan ¿qué hago con el maple de huevo violeta? El maple de huevo violeta funciona porque está hecho con una tintura vegetal, la podés cortar o poner. En la Argentina se generan 14 millones de toneladas al año según un estimativo de 2023 del Ministerio de Ambiente. Si tomamos en cuenta que el 50% de la basura que nosotros generamos es orgánica y que eso cuando llega al relleno sanitario lo que hace justamente es generar un gas metano que no es beneficioso para el calentamiento global, pero que si lo compostamos tiene muchos beneficios, entre ellos, por ejemplo, que no libera gas metano. Pero otro de los beneficios, según un estudio de la FAO, que también se hizo un estudio similar en el INTA, si nosotros abonáramos o mejoráramos la calidad de nuestro suelo en un 0,4% de materia orgánica, o sea, le incorporáramos este compost a nuestro suelo, esto tendría la capacidad de un 30% más de absorción de dióxido de carbono, o sea, ayudaríamos a la captación de dióxido de carbono solo abonando el suelo. Por eso, en este podcast vamos a estar hablando sobre este tema que es fundamental. ¿Cuál es el rol del suelo dentro de nuestras vidas y cómo podemos hacer para devolverle algo de nutrientes a ese suelo que nos da todo lo que necesitamos para vivir? Para eso, invitamos a Carlos. Él nos va a enseñar, además de su historia que es maravillosa, nos va a enseñar cómo hacer el compost paso a paso, cómo acelerarlo y todos los tips que necesitas para hacer el mejor compost en casa. Este año quisimos poner el foco específico en el tema de la nutrición del suelo, ¿no? Y el suelo cumple una función impresionante que cuando uno empieza a conocer todo lo que hace el suelo por nosotros, eso que pisamos todos los días y que no le damos mucha importancia, empezamos a entender el rol estratégico que tiene en esta mitigación del cambio climático, ¿no? Entonces, para que ese suelo pueda funcionar como tiene que funcionar, necesita estar bien nutrido. Nosotros, desde nuestro hogar, desde nuestra casa, que todos los días consumimos eso que nos da el suelo, ¿qué podemos hacer para devolverle algo al suelo? Porque nosotros vamos a la verdulería, compramos algo, pagamos plata por ese algo, pero al suelo no le estamos dando nada. Es cierto, es muy cierto eso. No todos lo hacen, pero hay que tener muy en cuenta que eso que vos decís que compramos en la verdulería, o en mi caso que yo saco de acá de la huerta, que tengo algún desperdicio, la mejor manera de devolvérselo al suelo es compostarlo y que esa materia terminada vuelva a donde nació, a la tierra. Y aparte vuelve a ser un abono. Más que un abono, es una enmienda que necesita tener el suelo y es muy necesario, así que es muy importante. Vos tendrás un poquito algunas medidas, pero es muy importante saber de que la cantidad de materia orgánica que nosotros tiramos, o la cantidad de basura que tiramos en casa, creo que, si mal no recuerdo, es entre el 50 y el 60% es materia orgánica, que nosotros la podemos recuperar tranquilamente en una compostera hogareña o en una compostera a cielo abierto, y esa materia orgánica después nosotros se la devolvemos a nuestra tierra. En mi caso yo se la devuelvo a la huerta, en tu caso la podemos devolver a tu jardín,
o en una escuela, a donde la puedan necesitar. Uno habla de compost. ¿Qué es el compost? O sea, ¿cómo puedo hacer un compost en mi casa? Yo vivo en un departamento. ¿Puedo compostar en un departamento? Por supuesto que podés compostar en un departamento. Siempre hay que tener en cuenta la cantidad de miembros en la familia, qué cantidad de materia orgánica se genera diaria, porque eso también insume en el volumen del recipiente donde yo voy a generar ese compost. Tengan en cuenta que hoy compostar, estamos hablando de un proceso de 3 a 6 meses. Si hacemos es un proceso que tenemos que estar constantemente controlando, y lo podemos hacer en casa, sí, en el hogar lo podemos hacer en una compostera comercial, en algo que hayamos fabricado nosotros. Si tenemos un jardín, un patio como tenés vos, podemos llegar a armar algo con madera de pallet o lo que sea, y ahí podemos empezar a hacer la separación de esa basura que antes iba a la calle, a los rellenos, poder separar toda esa materia orgánica. Aclaremos, materia orgánica que tiene que ser verduras, nada de me sobró un pedazo de pollo, un pedazo de carne, un pedazo de pescado y eso va a otro lado. Lo que yo necesito recuperar es todo lo que es materia verde, todo lo que deseché de la verdulería, que lavé la verdurita, que me quedaron estas hojas, no hice una sopa y lo que me sobró de la sopa lo tiré a la compostera, no hice una ensalada y lo que me sobró de la ensalada lo tiré a la compostera. Claro, todo lo que está condimentado y todo lo que nosotros ya procesamos que se elaboró para comer, no se puede usar dentro de la compostera. No se puede usar dentro de la compostera. Lácteos, obviamente. Tampoco. ¿Cómo? Lácteos tampoco. No se usa lácteos, no se usa nada cárnico, nada de pollo, nada de pescado. Lo único que se considera animal que va a la compostera son la cáscara de huevo. Que la cáscara de huevo, el mejor método de compostarla es triturarla lo más chico posible, porque es un material de muy lento el proceso de descomposición y es muy probable que después de 6 meses todavía veas restos de esa cáscara. Sí. Después hay algo muy importante, los guanos o la caca. Muchas veces uno dice, ¿puedo poner la caca de perro? No, ningún tipo de estiércol de gato, ni de perro, ni humano. Acá estábamos hablando de estiércoles, la vaca, el caballo, la gallina, el conejo, la cabra. No aconsejo el del chancho o el del cerdo, como decir, pero ese tipo de estiércoles controlados se pueden llegar a colocar y compostar en un compost hogareño. Sí, Carlos, se puede en un compost hogareño. Siempre hablo de palabra controlada. No claro, eso es importante, ¿no? Porque la gente dice, ay, conseguí un pedal. Tenés hijos en casa, son chiquitos, vos ese compost lo vas a poner en tus plantas, quizás también en tu huerta. Si vas a usar, digamos, todo este estiércol, tenés que tener la consideración de sanitizarlo. ¿Cómo lo sanitizás? El compost tiene 3 procesos: el mesófilo, el termófilo, que en el mesófilo es donde nosotros empezamos a incorporar toda esta materia orgánica fresca que estamos tirando en la compostera, y el compostaje empieza a trabajar todo el sistema de microorganismos que actúan ahí adentro. Ahora voy a hacer un apartadito y te voy a decir qué materiales van, cómo se compone el compost para que quede bien cerrado este contexto. Y vos, después de ese primer proceso mesófilo, dependiendo de la cantidad de materia orgánica que vos vayas ingresando diariamente, empieza un proceso que se llama termófilo. En ese proceso termófilo, que es un proceso de sanitización, de esterilización, como lo quieras llamar, se logra en algunos casos hasta un 70% de temperatura ahí adentro. En ese proceso, lo que hace es matar patógenos que nosotros no necesitamos tener en ese compost final. Después esa temperatura empieza a bajar, empiezan a trabajar otros tipos de microorganismos, y ese compost, ya cuando termina, que vuelve a otro proceso mesófilo, empiezan a terminar de degradar esa materia orgánica. ¿Qué pasa? Si yo tiro algún estiércol de caballo o tiro plantas que tienen semillas vivas y demás, y ese proceso yo lo paso por ese proceso termófilo, es muy probable que ese compost, cuando esté terminado, esas semillas no broten, o si había algún patógeno en ese estiércol con esa temperatura se elimine. Importante,
Cuando vamos a compostar, estamos hablando de que necesitamos una compostera que haya oxígeno. Vos lo mencionaste hace un rato con el gas metano. Después, segundo, voy a usar el material verde, que nosotros le decimos al verde todo lo que mencionamos recién, todo lo que es orgánico que va a ir a la compostera. Después usamos el material marrón o material seco, que es el que aporta el carbono a esta compostera, donde ahí entran muchos materiales, como por ejemplo el cartón corrugado, la viruta de carpintería, la viruta de madera no tratada, no el acerrín, más que nada la viruta de madera no tratada, las cortezas de árboles, las ramitas entran dentro de ese factor, la paja, el pasto seco, el papel, los maples de huevo, que siempre te preguntan, ¿qué hago con el maple de huevo violeta? No, el maple de huevo violeta funciona porque está hecho con una tintura vegetal, lo podés cortar, lo podés poner. Los rollitos de papel higiénico, las servilletas de papel que no contengan grasa, todo eso es materia carbónica que necesita tener el compost en una proporción. Después, si querés, lo mencionamos, cuáles son las proporciones ideales para que vos puedas tener en el resultado final un compost relativamente equilibrado. Exacto. Bien. Pero es importante que vos ya sepas en tu casa separar. Decís, hoy fue mamá a la verdulería, fue papá a la verdulería, trajo verdura, hicimos una ensalada, hicimos berenjena, cortamos esto, ¿no? O papá hizo podas en el jardín, o cortó el pasto en el jardín. ¿Qué hago con ese pasto? ¿Qué hago con las podas? Bueno, las podas lo ideal es achicarlas al punto de que las puedas meter en tu compostera, ya sea una hogareña o una de pila abierta a cielo abierto. Siempre tratar de todo, ya sea la materia orgánica como la materia de poda, triturarla, hacerla lo más chico posible. Cuanto más chico lo hacemos, más rápido va a ser el proceso de compostaje. Tenemos en cuenta que son de 3 a 6 meses. Después, el pasto, ¿lo tengo que tirar verde o lo tengo que tirar seco? Mirá, si lo tirás verde tenés que tirar una proporción controlada, porque estás tirando puro nitrógeno. Lo que vas a lograr es, si ya cuando tirás ese pasto verde tenés un compost semiestabilizado, lo que vas a hacer, lo vas a desestabilizar, porque le vas a ingresar nitrógeno y vas a hacer que eso levante de nuevo temperatura cuando ya no la necesita la temperatura. Claro. Yo el pasto, generalmente tengo un reservorio acá en la huerta con unos canastos donde guardo las hojas del otoño, que es importante también como material seco. Guardo el pasto seco que me dan acá abajo, entonces lo guardo, lo dejo secar, y ese material es mi material seco junto con los cartones, con el papel. Ese es el material seco que yo utilizo como material carbono. El material verde es todos los restos de poda de la huerta. Yo siempre aconsejo no poner plantas con infecciones, plantas con hongos y demás, porque no todos los compost llegan a tener un proceso termófilo. Hay gente que composta muy poca cantidad y en esa poca cantidad no llega a levantar temperatura. No quiere decir que no tengas un buen compost, lo vas a tener, pero ese compost no pasa por un proceso de termofilia, de termófilo, digo. Entonces, ¿qué pasa? Al no pasar por ese proceso, es muy probable que si yo tiré alguna planta infectada con algún patógeno o algún insecto que no le hizo nada a la temperatura, y eso va a estar vivo en el momento que yo saque el compost, y eso va a ir a la tierra en el momento que yo ponga el compost. Entonces, hay que tratar de hacer un compost lo más estabilizado posible y lo más esterilizado, me refiero a pasar por temperatura, ¿no? En 2020, en el medio de la pandemia, tuvimos la suerte de encontrarnos, de cruzarnos en las redes con un montón de influencers. Uno de ellos era Carlos. Él era electricista, estaba sin trabajo porque no podía salir de su casa y entonces empezó en el techo de su casa, a través de una escalera por la que subía por la puerta de su casa, a hacer una huerta. Tenía que matar el tiempo y tenía que dispersar su cabeza en otra cosa. De a poquito se fue enamorando con todos estos procesos naturales y terminó decidiendo que ese era el camino que iba a elegir en su vida. Se puso a estudiar, empezó a aprender a hacer con sus manos y hoy tiene una huerta fantástica. Es influencer con Huerta Orgánica BA
y dedica todo su tiempo y su vida junto a su familia a transmitir todo esto que aprendió en esos años que fueron el cambio radical, la ventana hacia una nueva vida. ¿Vos te animarías a hacer un cambio tan drástico? ¿Cuáles son los tipos de compostaje? ¿Cuál es el tip exacto de ese equilibrio que tenemos que lograr dentro de un compost entre la materia seca y la materia orgánica o entre el húmedo y el seco? ¿Cómo hacer que nuestro compost sea bueno y equilibrado? Cuando haces un compost, yo lo que tengo en casa es un recipiente X, ¿sí? En la mesada de mi casa, donde en casa se saca todo, la materia orgánica que se utiliza. Yo me terminé de tomar el mate, me tomé un café, la borra de café, me tomé un té, el saquito de té, todo va a ese recipiente. Entonces, cuando vos haces un ingreso a una compostera, lo que haces es una medida de verde y yo la duplico en seco. Podés encontrarte que en algunos lados te hacen la relación al revés. Yo lo que prefiero, esto, y lo hago y me funciona muy bien hace un montón de años, es una proporción de verde, o sea, de mi materia orgánica, y 2 de seco. Con las 2 de seco, lo que yo hago es, de alguna manera, estoy estabilizando ese grado de humedad que puedo haber tirado, por ahí tiré mucho cítrico, mucha verdura húmeda. Lo que estoy haciendo es estabilizar un poco todo eso y al mismo tiempo, al poner una capa doble, lo que estoy haciendo es evitar la masividad de mosquitas. Pone orgánico y un poquito de seco, lo tapa un poquito, lo que te va a pasar es que vas a abrir tu compostera y te vas a encontrar con una nube de mosquitas que se están alimentando de eso húmedo que vos dejaste, de los cítricos y demás. Si vos querés evitar eso, lo ideal es que lo duplique. Me vas a decir, Carlos, se me llena enseguida, pero sí, espera unos días que enseguida eso se va a bajar. ¿Cuáles son los beneficios del vermicompuesto con respecto a los suelos normales? Según un estudio de la FAO, el vermicompuesto le agrega humedad al suelo y esto lo que logra es una mayor retención de agua. Está visto que es muy beneficioso para la agricultura ya que necesita menos riego, pero también tiene más capacidad de absorción a la hora de tener lluvias cuantiosas. Sí, ayuda a evitar la degradación del suelo el tener un suelo bien nutrido, ya que tiene más capacidad de absorción de agua. Esto para las inundaciones es un cambio vital, o sea que si vos en tu patio tenés un suelo bien nutrido, va a aumentar la capacidad de retención de ese agua y va a absorber mucho más cantidad de agua que un suelo que no está bien nutrido. Vos lo que tenés que siempre es mirar bien, porque creo que son 12 composteras en este momento que hay acá en la huerta. Composto a gran escala. De hecho, yo composto. Lo de otoño lo cosecho en septiembre y lo que empiezo a meter en septiembre lo cosecho en otoño. O sea, estoy permanentemente. Y no hablemos de lo que es vermicompostaje, todo lo que es humus de lombriz. Vos hacés las pilas, las pilas se llaman o capas lasaña, como le decimos nosotros acá. Vos vas a poner húmedo, seco, húmedo, seco. Si vos pones mucho seco, lo que vas a hacer es ralentizar ese compost. En realidad lo que hace es hacerlo todo un poquito más lento, va a absorber mucha humedad, va a quedar medio sequito y vos necesitas tener siempre una humedad constante entre un 50 y un 60% de humedad. Prueba del puño. Agarro ese masacote, aprieto bien el puño, me tienen que gotear 3, 4 gotitas. Si cae un chorro, hay que agregar más material seco, ¿ok? Si hay mucho húmedo, voy a abrir la compostera y voy a empezar a sentir ese olor fétido, ese olor a ácido que genera toda la verdura cuando está fresca, que se está pudriendo. Entonces, ahí es donde tenés que entrar en ese grado de equilibrio entre lo seco y lo húmedo. Y algo muy importante, que el compost hay que voltearlo. En mi caso, yo le llamo airearlo. Yo tengo los aireadores, que lo que hago con el aireador es una vez cada 10 días, una vez por semana, cuando uno va teniendo tiempo, meter ese aireador y generarle oxígeno al centro de la compostera o a la base de la compostera que se está compactando todo eso, entonces necesita esa entrada de oxígeno. Entonces, necesitamos revolverlo bien. Revolverlo. Ahora, yo tengo un compost que lo empecé y hace compostera tuya, por ejemplo. Tengo un compost que lo empecé y ya tengo 3 meses compostando. Cuando yo hablo de airear,
¿Puedo meter el aireador hasta el fondo de la compostera? Sí, lo podés meter, pero no hagas el trabajo de subir el aireador con toda la masa de compost o precompost que vos tenés abajo y lo llevas arriba. Porque el compost, en ese caso, en vez de hacerlo en 6 meses, lo vas a hacer en 9 meses. Claro. Porque lo que estás haciendo es traer de abajo hacia arriba, entonces estás haciendo una mezcla de cosas y lo que vas a hacer es mucho más largo el proceso. Lo que conviene es aireo, incorporo el aireador, el rastrillo, el palito, lo que vaya hasta abajo, incorporo oxígeno, pero cuando lo saco limpio y si quiero mezclar, mezclo las últimas 3 o 4 capas que vengo haciendo en el último momento. Y abajo dejo que se siga también. Y abajo dejo, a ver, tu compostera. Por eso está bueno la puertita. Por eso está bueno eso que te iba a decir. Tu compostera tiene puertita, las que yo trabajo de plástico ahora tienen un puertón con un poco más de capacidad para sacar. Vos generás esa materia orgánica por ahí ya en 5 meses, 4 meses, vos podés sacar parte de eso que tenés abajo y haces una premaduración afuera, en un cajón. Y te va quedando más capacidad a vos para seguir compostando. Esto es en el caso de un compost domiciliario, en un caso de una compostera comercial. Claro. Cuando vos haces compost en pilas, ya tenés un lugar abierto, el compost no queda tan tapado como está acá, lo tenés que cubrir para que no se exceda de humedad, de roedores y demás cosas. Entonces ya el compost a cielo abierto requiere algunos otros cuidados que no lo tenés en el... Sí, además en el verano levanta bastante temperatura, hay que tener cuidado porque se incendia, eso. Pero bueno, eso ya en general los compost de pila están manejados por profesionales. Exactamente. El compost de pila, obviamente, tenés que controlar todo eso, porque también cuando vos generás pila, generás mucha más cantidad, ahí se levanta mucha temperatura. Hay casos de que se prendió fuego, es cierto eso. Entonces, tienen otro tipo de grado de cuidado, donde vos tenés que graduar un poquito, medir tanto la temperatura y demás. Y lo podés hacer en tu casa, sí, podés tener una compostera a cielo abierto. Los únicos recaudos que tenés que tener es no instalar una compostera, para los dos casos, no instalar una compostera en un lugar donde esté a pleno rayo del sol, eso es importante, necesitan estar en un lugar templado, porque si vos le generas mucho calor, no te olvides que ahí adentro hay vida. Claro. Hoy cuando arrancamos, hay vida microbiana. ¿Hay insectos? Sí, hay un montón de insectos, pero después de unos meses, cuando ya la materia orgánica ya dejó de ser, la banana dejó de parecer una banana y ya se cambió de color, ahí es el momento de que vos, si querés compostar con lombrices, agregás lombrices y haces un compost de mejor calidad. No estamos haciendo un humus de lombrices, estamos haciendo un compost de mejor calidad. Estamos agregando las niñas, que lo que van a hacer estas niñas es chupar toda esa materia orgánica y ir degradándola al punto de dejar un compost de mucho mejor calidad. Yo lo que hago es, todas mis composteras están todas con lombrices, todas. No tengo excesos de temperatura, las lombrices entran en acción ahí cuando ya dije recién, cuando la temperatura se estabilizó, pero yo también tengo acá a un costado un montón de cajones plásticos con un juntador de líquido, que ahora lo voy a decir eso también porque es importante que lo tengan, porque decir, che, me está ensuciando el piso y yo no mencioné que hay que juntar un líquido. Las vermicomposteras ya tienen otro proceso. Ya las vermicomposteras, o sea, las lombrices, no van a comer una cáscara de banana que yo recién me terminé de comer y la tiré en la vermicompostera. Las lombrices necesitan tener un material precompostado o descompuesto. Entonces, eso ellos lo van a comer, lo van a chupar y comen el doble de su tamaño por día. Según un estudio de la Municipalidad de Rosario, en 2022 se logró reducir la cantidad de residuos que se llevaban al relleno sanitario en un 30% solo mejorando el sistema de compostaje. En este caso, si yo quiero tener las lombrices en casa, yo lo que necesitaría es tener una compostera de precompostaje donde trabajen las bacterias y después una compostera donde tenga mis lombrices, que ahí sí tengo que tener un poquito más de cuidados, ¿no? Porque las lombrices tienen como esto de que
no le gusta mucho el ácido, mucha temperatura tampoco, o sea, hay que tener más equilibrio también, ¿no? Yo, en mi caso, lo que tengo, Ale, son los cajones que acá en Buenos Aires regalan en algunos municipios, se venden, son comerciales, son esos cajones grises que son apilables y que el cajón de abajo tiene un receptor de líquido. Ese líquido, en el caso de las composteras, se llama lixiviado. El lixiviado es todo el jugo de toda esa materia verde que vos estás tirando, que está colándose y está quedando ahí abajo. En la compostera, ese líquido vos lo podés sacar. Si hay mucha cantidad, es porque estás tirando demasiada cantidad de húmedo, te vas a dar cuenta porque en algún momento vas a sentir mucho olor en la compostera. Ese líquido lo podés usar. No es el mejor abono, pero sirve como para incorporarlo en tus plantas en el jardín, mezclado una parte en 5 de agua. Claro, y lo usás para regar. Una partecita de ese, como tenías hoy el tarrito, una medida. Uno de estos en 5 de estos de agua. Por 5 de agua. Eso en lo que es el lixiviado. En el caso de las vermicomposteras, vos necesitas tener tu compostera como tenés en tu casa. Cuando vos vas viendo que estás removiendo y tu compost ya no parece lo que estás tirando hoy acá en la compostera, eso vos podés agarrar un montón de eso y lo incorporás en un cajón. Puede ser un cajón de tergopol, puede ser un balde con agujeros muy chiquititos y que sí tenga un receptor de líquidos, ¿sí? Porque esa materia orgánica que vos estás tirando, más la humedad que necesita la lombriz, va a generar ese líquido. Ese líquido va a tener una calidad al momento de usarlo mucho mejor que el lixiviado, porque es el humus líquido que generan las excretas de todas las lombrices. La lombriz necesita más humedad, entre un 80 y un 90% de humedad. La lombriz, si está en un lugar seco, se escapa, se va, no le sirve, necesita humedad. Respiran por la piel, necesitan esa humedad para poder vivir. Y lo que vos decís, la materia orgánica que le vas a tirar no le voy a tirar a las lombrices 10 kilos de naranjas podridas. Yo necesito tirarle a las lombrices alimento que ya esté descompuesto, blandito. Ese alimento lo voy a ir acumulando en un costado. Las lombrices, cuando las voy a incorporar en otro costado. Voy a hacerles un lecho de material seco, que van a ser hojas secas, hojas del bosque, ramitas muy chiquitas. Eso va a ponerse el núcleo de lombrices en un costado y la materia orgánica que vos tirás. Y eso lo tapo con seco. El cartón corrugado les encanta, todo lo que es celulosa les encanta. Eso lo mantenés con una humedad, como ya te enseñé. Y la cáscara del maní, a mí me dio mucho resultado la cáscara del maní. La cáscara del maní lo que tiene es como el huevo, tarda mucho en degradarse, pero si vos la triturás, funciona. Y en el caso de la compostera, yo las tiro y... pero no para las lombrices, ¿vos sabés? Sí, también, porque si está húmeda, sí, va como piña, como digo yo, porque si está seca, no, porque la van a dejar ahí y no la van a tocar. Claro. Vos recordás que la lombriz necesita, fuiste a la verdulería y la señora de la verdulería te da una fruta que ya está podrida, que está pasada. Eso vos se lo tirás en un rinconcito y esa enseguida lo van a empezar a degradar. Y te vas a dar cuenta, porque el resultado que vos vas a empezar a ver con el tiempo, cada vez que abras la vermicompostera, vas a ver una materia marrón oscura, muy chiquitita, muy degradada. Y cuando empieces a meter la mano en la lombricompostera, lo que vas a encontrar es todos los núcleos, todas las lombrices aglutinadas abajo y toda esa capa negra ya bien terminada. Por eso muchas veces uno hace varias capas. ¿Por qué? Porque cuando ellas terminaron de comer esto que está arriba, que ya no les di más comida y demás, se van a la otra capa, donde hay comida, o arriba, al contrario. Las de abajo se van terminando, las de arriba vos le vas dando comida. Y las de abajo, cuando vos la vas movilizando, te vas encontrando un material negro, de muy buena calidad, que es el humus de lombriz, ¿entendés? Yo genero las dos cosas acá. Pero, por ejemplo, la cebolla, las cáscaras de cebolla, las cáscaras de limón y naranja, no les gusta para nada a las lombrices. No, si está precompostada, no pasa nada. Yo no le voy a tirar, vuelvo a repetir. Voy a ir a un compost y voy a poner el material que yo desecho de mi casa. Si yo soy una persona que me tomo 10 kilos por exagerar, 10 kilos de jugo de naranja por día, yo voy a juntar una cantidad de cáscaras impresionante. Entonces, acá tengo un tip y un método que
da resultado cuando sos una persona que sos de usar mucho cítrico. Claro. Esas cáscaras, parte de esas cáscaras las hago chiquititas y pongo en varias capas, no en una sola capa todo cítrico, en varias capas del compost voy poniendo por capas. Pero cuando tengo mucha cantidad, utilizo un cajón de plástico, esos que tiran en las verdulerías. Ese cítrico lo tiro en el cajón y me lo llevo al fondo del terreno, a un lugar arriba de un techo donde le da el sol, ¿sí? Y si se generan mosquitas, las mosquitas ahí arriba a mí no me molesta. Y eso se va a secar. Cuando eso se seca, eso pasa a ser material carbónico. Claro. Va a ser una galletita. Entonces eso vos lo podés triturar a mano y lo podés colocar como material carbono en la compostera. Ahora, si vos tirás todo eso a la compostera, cierta forma vas a hacer un desequilibrio de acidez. Vos tenés que tener un punto de acidez entre 6,5 y 7 en una compostera. Generalmente se estabiliza en el final del proceso. Sí, pero si vos sos una persona la cebolla no le doy tanta importancia porque, a ver, la cebolla le daría importancia si soy un restaurante que puse a pelar cebolla una bolsa entera y ese excedente que sacamos lo tiramos todo junto a una compostera. Si vos lo equilibrás de a poco, no pasa nada, ¿ok? Eso es importante, no tirar todo en una sola movida. Si tenemos en cuenta todo aquello que nos da la naturaleza, si nosotros entendemos que desde la naturaleza consumimos los nutrientes que están en el suelo y por eso es vital que aprendamos a devolverle a esa tierra, no solo pagando con dinero esas verduras, esas frutas y esos alimentos que estamos comiendo, sino también retornándole algo de lo que la tierra necesita, que son esos nutrientes que ya consumimos. Estos son ciclos. Los ciclos necesitan de continua alimentación. Tenemos que entender como sociedad que tenemos que ser parte de esa devolución. Nuestros patios, nuestros espacios verdes dentro de las ciudades funcionan muy bien si nosotros empezamos a entender estos ciclos, si los empezamos a usar como aliados estratégicos para vivir mejor. Por eso, desde Sustentar TV, desde No Me La Contés, semana a semana te damos todos estos tips y estas estrategias para empezar a entender. Porque a partir de que uno empieza a conocer, empieza a saber, empieza a cambiar. Desde acá te agradecemos por estar semana a semana con nosotros y queremos darte toda esta información que abajo vas a ver en nuestra casillita de descripción un link para poder anotarte si querés hacer el curso completo de Carlos de Compost y también si querés recibir nuestro newsletter. Además, si te querés hacer miembro, estás apoyando también a la causa de Banco de Bosques. Banco de Bosques hoy está salvando quebrachales en el bosque chaqueño y estamos apoyando esa causa. Parte de lo que vos pagás para ser miembro va para que sigamos haciendo todo este contenido y la otra parte va para el Banco de Bosques. Así que sumate como miembro, que es muy barato y nos ayuda a todos. Juntos podemos empezar a cambiar estas estrategias que empezamos mal, pero podemos transformarlas. Gracias a todos nuestros socios ambientales por estar todas las semanas y acuérdate que la sustentabilidad no es una moda, es una responsabilidad.